Libro 1. Primera parte, capítulo del 1 al 10 sobre la luz, el radio y el espejo. El ser se percibe y distingue bajo tres títulos, universalmente llamados metafísico, físico y lógico, por ser estos los tres principios de todo, Dios, la naturaleza y el arte, y de esto proceden tres efectos, divino, natural y artificial. Todo agente debe constituirse para un propósito específico, y no por una necesidad tal como la aparición de materia efectiva, de modo que tenga un aspecto preconcebido. 1. Claramente, esta aparición anticipada del mundo de las cosas naturales se llama forma o la vestigio de ideas. En el mundo de las cosas postnaturales, se llama razón o intención, y además se distingue en primaria y secundaria, a lo que solemos llamar sombra de las ideas. Estas ideas son la causa de las cosas antes de que las cosas existan. Los vestigios de la idea son las cosas mismas o lo que hay en las cosas. Las sombras de las ideas provienen de las cosas mismas, o existen después de las cosas que se dice que existen con mucha menos razón que aquellas que surgen del seno de la naturaleza, del mismo modo que las cosas mismas son menos que las cosas mismas. Mente, mientras que la idea y el principio son efectivos, sobrenaturales, generadores de sustancia y transfísicos. Así, los seres se distinguen en los que son cosas y en los que son sus signos o indicaciones. Esta distinción es casi la misma que la dada anteriormente, y que el público desinformado proclama como la división entre sustancia y accidente. Estamos proponiendo deliberadamente un método que de ninguna manera concierne a las cosas, sino que trata más bien el significado de las cosas, un método en el que se puede comprobar fácilmente que existe, sin lugar a dudas, un poder productivo de todas las cosas, para aquellos que contemplan el palabra y caracteres de la naturaleza en la forma habitual, que nos llamarán tranquilamente de todos lados y describirán las especies de las cosas, ya que la materia, menos que la idea y la forma, parece contribuir a la especificación 2 de producir todas las cosas. Porque en este principio todas las cosas se juntan y son una, y verdaderamente en esto y por esto todas las cosas se distribuyen en el género, en las especies y en su número. Pero de esto se desprende que generalmente el mismo alimento se convierte, en un perro, en sustancia y semilla de perro, en un hombre, en sustancia y semilla de hombre, en un simio, en sustancia y semilla de mono, debido a la idea que está presente en perro, hombre y simio, que descubrimos no está separado de las cosas, sino que la mayoría de las cosas están unidas a sí mismas. Así, especificamos que todas las cosas tienen una proporción de materia, ya sea de grado primero, medio o próximo, en la acción de la facultad inventiva o memorativa de acuerdo con la condición de significado asumido de cualquier cosa, e inventamos y acomodamos de tal manera que todo pueda ser suscitado de todo, y todo significado por todos, y todo contemplado en todos. Y, para decirlo en una palabra, que todo sea considerado por aplicación como uno, y uno por su formación como todos, así como practicando el siguiente método quedará mejor y más acertadamente explicado. Por eso, partiendo una vez más del principio, decimos respecto de la materia y de las especies que, después de haber comprendido sobrenaturalmente un ser infinito, un todo intensivo descubierto en todas partes y completamente en una inmensidad sin límites, de la misma manera hemos puesto ante todos los ojos un universo extenso, que es físicamente visible, unas veces en unas partes y otras en otras partes, y en un lugar en un momento y en otro lugar en otro. Sin embargo, por otra parte, las especies de sustancia, lo que realmente es en sustancia, se descubren como accidentes. El orden del cosmos es racional, 3 tanto como es a semejanza de lo natural, de lo cual es sombra, como es imagen de lo divino, de lo que es vestigio. 4. Libro 1. Primera parte. Capítulo 2 de las cosas que van hacia el espejo y de las que están en el espejo 1. Ahora nos proponemos desviar nuestra atención, en lo que respecta al universo, hacia la significación plena que es, por así decirlo, una especie de espejo viviente en el que se encuentra la imagen de lo natural y la sombra de lo divino. 2. Claramente, este espejo trata la idea como si fuera la causa de las cosas, del mismo modo que la imagen que debe formarse en la mente de cualquier cosa eficaz afecta la comprensión de esa cosa eficaz. Concibe la forma como si fuera la cosa misma, en suma, su apariencia. Pues toda la sustancia de una cosa se refiere a esta imagen, ya que una cosa no existe físicamente sin ser material. Si vamos a seguir las discusiones de la escuela peripatética, 3, que entendía que la materia es la sustancia de todas las cosas, ya que de su propio vientre y entrañas produce formas, así como una madre da a luz a su descendencia, envía, engendra, concibe y luego oculta sus propios hijos de la misma manera, aunque con algunos cambios recíprocos. La materia concibe las imágenes como si éstas fueran el resultado de una cosa de otra,
una que emanara de la superficie de una determinada cosa e informara su capacidad de ser reconocida primero, con una cierta luz de los sentidos, luego con una luz verdaderamente racional. Aquí, específicamente, para quienes hablan de las cosas en general, están sus imágenes y figuras, ubicadas como en sus lugares propios, donde son protegidas y preservadas después de haber sido producidas y propagadas desde sus fuentes y manantiales. Es perfectamente posible que sus nombres sean confundidos por el profano y, a menudo, incluso usurpados temerariamente por aquellos que son bastante sabios. Es perfectamente posible que en cada uno de sus argumentos se adapte a sus propósitos, que no haya rigor intelectual en sus argumentos, incluso cuando el significado de las cosas es fijo y muy claro de ver. Sin embargo, en este momento esta significación, como también dijimos en nuestro libro sobre las sombras de las ideas, 4, consideramos que no hay nada de malo en repetirnos, de modo que podamos ofrecer claramente definiciones distintas para los siguientes términos: 1. Idea 2. Rastro 3. Sombra 4. Signo 5. Carácter 6. Marca 7. Sello 8. Indicación 9. Figura 10. Analogía 11. Proporción 12. Imagen. En primer lugar, la idea se llama propiamente forma, antes que las cosas y sus correspondencias metafísicas. Evidentemente es la apariencia misma del universo, y de aquellas cosas que en el universo son supersustanciales, ya que así como conviene que la idea exista más verdaderamente que el universo que está físicamente constituido, y como lo es para aquellas cosas que son naturales y tienen una existencia real. 5. Y también el universo físico, ya que es más apropiado que disfruten de una existencia más verdadera que la del reflejo del mundo material que está inscrito en nuestros sentidos. 6. Porque así como nuestras intenciones provienen de las cosas naturales, y también porque no podrían originarse de aquellas cosas que no existen naturalmente, porque, por así decirlo, si no existe un cuerpo físico, no podría haber sombra. De la misma manera, las cosas físicas mismas, de hecho, el universo físico, no podrían existir en modo alguno si el famoso metafísico 7, así como la idea que lo soporta todo según el acto de la mente y de la voluntad divina que se comunicó, y que no gozó de existencia anterior según el acto de la mente y de la voluntad divina que se comunicó y que no gozó de existencia previa. Existencia previa. En segundo lugar, después de la idea sigue, pues, el universo físico que, siguiendo a Zoroastro, llamamos vestigio de la idea, donde goza, peculiarmente para sí, del nombre de esencia de las formas. En tercer lugar, en secuencia, está el mundo racional, que es el agregado de cosas en intención, que se abstrae de las cosas físicas y se fusiona en su especie con ellas. Debido a que la proporción de su ser es menor que la del mundo físico, está más lejos de la verdad ideal que la huella y, por lo tanto, en el mejor uso, se concibe bajo la noción de sombra. Las partes del agregado están limitadas por todos lados por el nombre de la especie y del género, tal como están lógicamente significados. Y así, según quienes filosofan con cierta sutileza y hablan con propiedad, a estos 3 nombres, idea, forma y especie, atribuimos 3 significados muy diferentes. Libro 1, primera parte, capítulo 3. Explicación de varias ideas. Ahora bien, en esta tercera categoría, es conveniente y coherente asumir los conceptos detrás de los diferentes nombres de diversas maneras, como, por ejemplo, signo, que denota todo lo que de alguna manera muestra o indica otra cosa, ya sea en su forma primaria, razón o significado secundario, próximo o remoto, inmediato o mediato. Carácter denota aquello que, mediante un dibujo fijo de líneas o la ubicación de puntos, significa algo, como por ejemplo los elementos. Marcas es, en cierto modo, el género de todas aquellas cosas que tienen significación, ya sea como idea o rastro o sombra o de otra manera. Sello significa la parte más notable del signo o del signo tal como se acepta generalmente, como, por ejemplo, cuando significamos una persona o su acción por su cabeza sola o únicamente por su mano. 1. Indiciem, como marca y sello, es un término cuya función no es tanto representar o significar sino mostrar, así como cuando quien señala no significa per se lo que se indica, sino más bien lo invita o lo convoca a su contemplación interior o exterior. Figura se diferencia de todos los términos anteriores, porque son ideas, huellas y sombras, tanto relacionadas con el aspecto intrínseco como con el extrínseco de las cosas. La figura, sin embargo, pertenece solo a lo extrínseco. Signo, carácter, marca, sello e indicación pueden llamarse, igualmente y en diversos tiempos, líneas o puntos,
a todas las cosas que no contienen espacio. Figura, sin embargo, es aquello que legítimamente debería contener el espacio. La semejanza se diferencia de todos los términos anteriores, porque aquí la especie no es necesariamente la misma. Cuando una persona es representada con letras y caracteres, así como con marcas, indicaciones y signos, menos que con un símil o semejanza, como en una pintura o una estatua, o su apariencia tal como la perciben los sentidos y la conserva en la imaginación. Proporción difiere de semejanza, porque se sabe que existe perpetuamente entre dos puntos terminales así como A es una letra, también lo es B o simplemente como un mula es como un caballo. Pero la proporción se descubre perpetuamente entre 4 o más puntos terminales así como alfa lo es entre los griegos, también lo es entre los latinos, donde hay 4 puntos terminales, 1, alfa, 2, griego, 3, a, 4, latín. Ahora bien, la proporción entre estos al menos 3 puntos terminales es obvia así como 2 se mantiene con relación a 4, así 2 8 con relación a 16. Así como el 2 está relacionado con el 4, también lo está el 4 con el 8, donde hay 3 puntos terminales, 2, 4, 8. Finalmente, imagen se diferencia de semejanza porque abarca una mayor energía, énfasis y universalidad, pues hay más ser para la imagen que para la similitud. La imagen tiende más a la inequívoca que la similitud. Y lo mismo ocurre con las cosas no solo cuando están en el mismo género, sino también cuando están fuera de su propio género. Así como un artificio se dice similar a otro, así también no se dice similar ni en relación a su imagen, ni en su imagen, a menos que sea de un género muy próximo o de la misma especie. Libro 1, primera parte, capítulo 4. Todo signo debe ser referido al atrio de los sentidos y al tribunal de la vista. En este arte todas las cosas pueden usarse bajo el nombre de imagen, las marcas, signos o indicaciones muy fácilmente pueden denominarse propiamente de otra manera, porque a quienes con mucha diligencia consideran una cosa por sí misma, no les parecerá que falte su debida proporción. Porque todas las cosas, cualquiera que sea su significado y representación, son referidas y conducidas a las especies de manera integral por los sentidos, y los géneros de todas las especies perceptibles se limitan finalmente a las visibles, es decir, seguidamente a las especies más vivaces y eficaces, ya que la vista es el más espiritual de los sentidos. Esto se hará evidente rápidamente cuando examinemos los pasos mediante los cuales los géneros y especies se infieren o se transportan de regreso a sus objetos apropiados. Pues el tacto, tanto en los órganos internos como en los externos, solo concibe las cosas que permanecen, mientras que el olfato solo percibe las exhalaciones emitidas por el cuerpo de las cosas que están situadas de manera visible. El oído concibe las cosas que están bastante lejos, pero la vista comprende muy rápidamente las cosas más remotas y, por esta razón, recordamos con bastante rapidez aquellas cosas captadas por ese sentido, y las retenemos más efectivamente que por los otros sentidos. Y a través de los objetos de este sentido significamos los objetos de todos los apetitos y las facilidades cognitivas de la misma manera que describimos y revelamos todas las cosas mediante letras visibles. Libro 1. Primera parte, capítulo 5 sobre el movimiento físico, matemático-lógico de las imágenes. Según la recepción general de estos modos, las imágenes confieren signos y caracteres para hacer, percibir y significar física, matemática y lógicamente al mismo tiempo, ya que a la naturaleza le resulta agradable producir especies definidas a partir de material indefinido, mediante una idea o forma real o no física. Un material indefinido, digo, no es primero en intención sino segundo, por ser un nutrimento común que se convierte en sustancia y semilla de una especie particular. Entonces matemáticamente los simulacros, imágenes y personajes llevan a producir y preparar muchas cosas, pues se puede observar que el cosmos es triple, arquetípico o original, físico y umbral así. Desde el primero está disponible un descenso por el medio hasta el tercero, y desde el tercero por el medio está disponible un ascenso hasta el primero, de la misma manera que descendemos del Sol al aspecto de la luz de la Luna, que es impartida por las estrellas y el aire, y de allí pasamos a la luz sombría, o como en un espejo, a pesar de que la luz puede enviarse directamente al cielo. Espejo del Sol, y la luz del espejo puede volverse hacia el Sol en una trayectoria directa e inmediata. Así, nuestra mente y nuestros sentidos uno procuran, preparan y reciben para sí mismos un modo u otro, salvo mediante signos seguros, arquetipos, gestos y, según sostienen, los sacramentos. Así, las formas, los simulacros y las señales dos son vehículos y, por así decirlo, una especie de cadenas por las cuales los favores tres de las cosas elevadas emanan,
Proceden y son enviados a las órdenes inferiores de las cosas al mismo tiempo que éstas son concebidas, retenidas y preservadas. Con respecto a ellos omito una reseña demasiado detallada, para que no parezca desviarme más de lo debido de mi propósito original. Una cosa sí deseo, sin embargo, recordar, que los planetas parecen buscar caras similares a las suyas en cosas subjetivas e informativas de acuerdo con el consejo y la práctica de los magos. 4. Las enseñanzas de los cabalistas y el ejemplo de Moisés confirman este mismo hecho. Moisés, que en un tiempo, obligado como por alguna necesidad, erigió un becerro de oro para ganarse el favor de Ceres y Júpiter, también ofreció a la adoración una serpiente de bronce para mitigar la violencia de Marte y Saturno. Hay muchas otras cosas parecidas a estas para ver, que dicen que están ocultas y veladas tanto en sus actos como en sus palabras. Hay una razón similar en las historias que se cuentan sobre Prometeo, de quien se dice que, cuando robó la luz y el fuego de Júpiter, los hizo descender del cielo a la tierra en un montón de barro, es decir, la ciencia y las artes, como una bendición para la vida humana. 6. Cuando perciben que alguien de alguna manera roba y hurta la virtud de un simulacro, el favor y además el privilegio de los dioses, en beneficio de algún personal, experto y secreta analogía de las formas superiores con la materia inferior, de ahí que, como seducidos, desciendan y se comuniquen mediante imágenes y semejanzas. Considerad, además, que así como cada especie está separada de todas las demás por una imagen y una figura, así también las especies se topan con ellas y se disipan y se mezclan en la misma especie. Sin embargo, en todas estas especies se prefiere la disposición y la constitución dotadas de su propia configuración, así como la especie del cilindro 7 recibe la forma de la piedra arcoíris y proyecta colores en la pared opuesta a ella, mientras que una superficie cóncava, reuniendo, por así decirlo, los rayos de luz del Sol y de la Luna en un punto central, participa más eficazmente de las virtudes de estas mismas entidades y una abertura formada por un cono forma, en las sombras las especies de aquellas cosas que están hechas y se mueven en forma circular. De tal movimiento es figura. Se deben agregar aquí para consideración los efectos más potentes de los cuerpos celestes, efectos que se cree que conciben la virtud, el principio y la perfección en las bisagras de la mañana, la tarde y la noche. Mediodía. De ahí provienen todas aquellas cosas que los astrólogos y adivinos de todo tipo recomiendan diligentemente, sobre los solsticios, los equinoccios, los puntos del mediodía y la medianoche, cuando las órbitas más grandes se cruzan entre sí. De todo esto provienen esas cruces, esos encantos y encantamientos que vemos en las intersecciones de caminos, así como esas estaciones durante las cuales el Sol o la Luna o un planeta en particular se ubica en el conjunto de los 4 rincones contiguos del universo. De esta manera todas las cosas están protegidas por la figura, para defenderse de los adversarios, para repeler a los contrarios y para conseguir los favores de las cosas útiles y elevadas, y también de otras cosas. Esto es lo que vemos suceder físicamente, ni lo vemos condenado divinamente así, tal como indicamos un poco antes, parecen proporcionar una razón fundamental para la formación, en última instancia, de la mente, el intelecto, la razón y los sentidos porque Aristóteles, obligado por la verdad, sino por un conocimiento seguro y una razón evidente, dice, a quien quiere saber algo, le conviene especular sobre el fantasma de la misma manera, esforzarse por descubrir si algo es un fantasma o algo sobre lo cual fantasear. 8. Por lo tanto, no sin formas o figuras particulares, que son concebidas por los sentidos externos a partir de objetos sensibles, y que son localizadas y digeridas en los sentidos internos. ¿Sabemos cómo podemos lograr una operación adecuada a nuestra naturaleza? Hay muchas cosas que podríamos aducir para dilucidar las diferencias posteriores con respecto a aquellas de las que hablaremos a continuación, concluyendo como si fuera inductivo y aplicando por caso, a menos que debamos temer la censura de ciertas personas desdeñosas junto con su mortal ignorancia. 9. Sin embargo, deseamos que esto se indique solo a las mentes más expertas, que lo múltiple es la fuerza a la luz de principios predeterminados, así como en el grano de sal viva. 10. Por otra parte, también está en aquellas cosas que parece que deducimos e inferimos fácil y sobriamente, y no, por así decirlo, según su amplitud, de principios de este tipo, ya que descendemos de un universal que es más amplio de lo que es propio de lo particular, como lo prohíbe la ley de la dialéctica. Lo cual ordena que asumamos un conocimiento particular y una definición particular de su propio objeto cercano, del género siguiente, y no de lo remoto y primario. Pero al que entiende le basta un poco. En cuanto a lo que queda,
Es necesario tratar a continuación aquellas cuestiones que tienen que ver con el propósito de signos e imágenes especificables que parecerán pertenecer no solo a todas las operaciones de la capacidad cognitiva y que confieren no solo un mínimo de beneficio, pero también a aquellas que de no menor manera llamamos operaciones, ya que una mente muy inteligente puede alcanzarlas mediante una aplicación, intención y concepción muy fáciles. Libro 1. Primera parte. Capítulo 6. Separando imagen y signo 1. Algunas imágenes y signos son de cosas sensibles, otras de cosas inteligibles, algunos de sustancia, algunos de accidente, algunos de tamaño, algunos de virtud, algunos de número, acción, pasión, acto, cognición, apetito, hábito o relación, de dar, recibir, poseer, de tiempo, lugar, oposición, contradicción, intención y palabra, y de aquellas cosas que se reducen a esas categorías. En lo que respecta a principios, medios, instrumentos, diferencias, armonía y comparación considere, mayor, menor, igual, superior, inferior y compartir. Algunas imágenes, en cambio, como los signos, están en las cosas, otras en la intención, otras en las palabras, otras en el trazado gráfico, otras, digo, son partes de cosas, otras de palabras o de voces distintas. Libro 1. Primera parte. Capítulo 7 de las imágenes de las cosas. 1. De lo que preexistía en nosotros únicamente buscamos no solo las imágenes de las cosas, sino también sus formas, virtudes o propiedades y, por último, su sustancia misma hasta el punto de comunicarse y participar. Así, establecemos lo desconocido a partir de lo conocido mediante argumentos y discursos razonados. A partir de lo previamente existente y concebido, perseguimos lo que nos falta y lo que tenemos apetito. No hay quien coseche sino el que siembra, y nada se le dará al que nada tiene. Por lo tanto, a partir de imágenes establecidas o preparadas de antemano buscamos no solo otras imágenes, sino también aquellas formas que componen las imágenes, por la composición, es decir, por la forma en que ellas mismas innumerables, son, en su príncipe estado, fusionado en ciertos elementos fijos y diminutos, por transmutación, es decir, a través de la forma en que, mediante otro proceso, las formas visibles de todas las cosas entran en acción a partir del fuego, el agua o el aire. Mediante la combinación gradual de dos especies, tal como por metamorfosis. De la misma cera podemos sacar formas de todo tipo, así también, de la misma manera, por separación las formas visibles de innumerables cosas surgen de un mismo caos, mientras que por composición todo está constituido por 4 elementos contrarios combinados de diversas maneras. Por lo tanto conviene que ciertos principios y semillas tengan preeminencia, ya que de ellos puede surgir la provisión ilimitada de imágenes o de lo que pueden ser imágenes. Libro 1. Primera parte. Capítulo 8. Sobre los modos mediante los cuales se realizan diversas figuras e intenciones. Así damos cifras a las cosas y las describimos tanto para el ojo externo como para el interno, y, de lo singular o único, en sí mismo también crea sus propias marcas distintivas, como cuando, por ejemplo, describimos a la serpiente por su trayectoria en espiral o por la torsión de su contorno, el carnero por su forma, con cuernos curvados hacia adentro, los gemelos porque son iguales, atados en 2 pañales, el león por su famosa melena, el cangrejo por su caparazón. De esta manera los astrólogos preservan el carácter de los signos celestiales tal como los trazaron por primera vez los egipcios. 2. De la ratio surge el gesto, así como describimos el amor con 2 figuras abrazándose, ya sea en caracteres o en trazos, y el odio a su vez por el contrario, por figuras vueltas, separadas y desconectadas. Estas y otras cosas similares suelen honrarlas los encantadores y los magos, así como los sabios, y en no poca medida las figuras contribuyen a la eficacia de las cosas, como, por ejemplo, algunas pociones purgantes, tomadas por vía oral, conciben el poder de vomitar por los conductos superiores, pero si se toma hacia abajo, se expulsa por los conductos inferiores, como sabemos por experiencia. 3. A partir de una simple costumbre como esta, sumergámonos en la intención significable tanto de las especies visibles como de las invisibles. Con esto nos referimos a las tablas genealógicas, las insignias y los sellos establecidos de dioses y hombres. Estos no provienen de ningún tipo de razón, etimología o naturaleza, sino de un simple decreto de la institución 2.4. De la convención, que entendemos como algo distinto a la institución, y de ella proviene aquello que sigue algún hecho o precedente histórico. Por ejemplo, representamos la paz con un olivo, no porque el poder o significado de la paz esté en el olivo per se, sino porque recuerda la historia en la que Neptuno les dio el caballo como regalo a los atenienses para que lo
usaran en la guerra, el caballo saltó de la tierra cuando lo golpeó el tridente de Neptuno, y Atenea entregó a los atenienses el olivo después de que su lanza sacudiera el suelo. El olivo evolucionó hasta convertirse en un arquetipo de paz, al menos porque tenía un propósito distinto del signo de guerra, el caballo, 3v. Las figuras también surgen de semejanza de fortuna o de vida. Debido a esto, los profetas examinan por juicio y no por locura, por así decirlo, y así adivinan el destino de una república o imperio posterior a partir del de un imperio, sacerdocio o república particular que floreció en otras épocas. Pero entre estos, además, el destino de uno abraza la imagen de muchos destinos. Por ejemplo, el destino de Roma no solo incluye la condición de los imperios babilónico, persa y griego, sino que los supera. Del mismo modo, supera en gran medida los regímenes y pompas de las repúblicas y sumos sacerdotes del presente. 4. En verdad, para todas las cosas la constitución de la vida humana es una imagen muy general y apropiada, porque todas las cosas disfrutan de una infancia desvalida, un periodo de crecimiento, madurez, decadencia y muerte. Pero algunas cosas han sido constituidas de modo que, apenas nacen o están en la adolescencia, mueren y se disipan. Algunas cosas llenan los espacios de toda su vida, algunas cosas, a semejanza de ciertas especies, completan todas las etapas de su vida en un corto espacio de años, mientras que otras lo hacen en un lapso de tiempo más largo. Los perros, por ejemplo, envejecen más rápidamente que los caballos más rápidamente que las personas más rápidamente que los ciervos. B. Por analogía se ha razonado que tanto del movimiento de las cosas inferiores como de los efectos de las cosas superiores e invisibles y del movimiento de las cosas superiores así como de las causas de las cosas inferiores recibimos el impulso de significar. 5. De las sustancias sensibles, digo, surge lo inteligible, lo que puede entenderse. 7. De lo concreto surge lo abstracto, así como tal proviene de talidad, cualidad, como blanco de blancura, y a la inversa, lo concreto de lo abstracto. Por ejemplo, del mismo modo que podemos concebir albus a partir del albedo. 8. Del relativo procede el correlativo, así como, por ejemplo, del amo adyacente deducimos la existencia de un sirviente. Podemos representar un gigante sobre un pequeño guijarro en virtud de la relación y la comparación, mientras que un hombre tiene las proporciones del tamaño de una mosca y muchas personas juntas forman un enjambre de muchas hormigas. 9. De efectos iguales o similares tenemos la explicación de causas iguales o similares. X. Por los antecedentes adivinamos la causa, como, por ejemplo, por las nubes que se levantan en el sur. Y desde las gallinas revolcándose en el polvo presagiamos lluvia. 11. De los concomitantes adivinamos la causa, como, por ejemplo, cuando vemos fuego encendido de una llama. 12. De las consecuencias adivinamos la causa, como, por ejemplo, entendemos que ha llovido cuando el suelo está húmedo. 13. De los resultados adivinamos la razón, como, por ejemplo, la aguja, la caña y la mosca se asocian con el sastre, el escritor y el cadáver, a quienes mejor despiertan sus sentidos a un tono más alto, y inferimos una flecha con un arquero. 14. De algo compuesto sensiblemente surge una división que no es sensible, como, por ejemplo, de vivo, surge alma, fuerza vital. 15. De una división clara surge algo compuesto que no está claro como, por ejemplo, cuando preparo oximel con una parte de miel y una parte de vinagre. 16. Del conjuntivo surge el adjunto, como, por ejemplo, cuando vemos al enfermo junto al cama donde se acostará, mientras el médico lo asiste en su enfermedad. 17. De la estación adivinamos lo estacional, como, por ejemplo, cuando de la uva y de la fruta madura percibimos la cosecha de otoño, o de un cerdo listo para el matadero percibimos los meses de invierno. Asimismo, 18. De la herramienta percibimos la habilidad, como por ejemplo el astrólogo por el astrolabio o esfera en su mano, el granjero por su azada o su arado, 6:19. Por la insignia del cargo reconocemos al titular del cargo como, por ejemplo, reconocemos a Jano por su llave, a Saturno por su hoz, a Marte por su espada. 20. El agente es reconocido por su modo de acción, o el receptor de la acción por su sufrimiento, su receptividad. 7. Por ejemplo, un cadáver arrastrado por las ruedas detrás del carro de un determinado líder nos lleva a recordar a Héctor, y alguien que corta un nudo complicado con una espada nos recuerda a Alejandro, quien rápidamente desató el nudo gordiano. 21. De la persona allí ubicada reconocemos el lugar, como, por ejemplo, de Roman, Roma, de Italien,
Italia y al revés, del lugar, del objeto allí situado, como, por ejemplo, del cofre del tesoro, tesoro, de la tinaja de vino, vino, ya que el vino no existe por sí mismo. 8:23. Asimismo, de la actividad sensible entendemos lo imperceptible, como, por ejemplo, del adúltero con adúltera entendemos adulterio, de alguien que asesina a alguien, asesinato. 23. De la parte el todo, como, por ejemplo, de la rueda, del carro, de 4 o 5 juntos entendemos a las personas. 9 ojos. Xib del todo la parte, como por ejemplo de un ciego, entendemos la debilidad del 25. De lo proporcional a lo conjuntamente proporcional, como, por ejemplo, del alfarero que maneja y hace girar diligentemente su rueda, entendemos el juicio divino y la predestinación. El gobierno de los asuntos por parte de un príncipe en particular está marcado o indicado por el paterfamilias. 26. A través del sujeto de algo y de su propiedad susceptible perseguimos la cosa misma o su propiedad. Por ejemplo, con alguien a quien hemos reconocido como un hombre justo que juzga con justicia, tenemos un acercamiento a su forma de pensar. Un hombre justo juzgará al pueblo. 10. De una persona sencilla que no teme a nada y está libre de preocupaciones tenemos una manera de entrar en su pensamiento, que es, el que anda, simplemente anda confiado. 27. De quien sabe hablar bien buscamos aprender su modo de pensar, así como de quien bebe habitualmente buscamos un encuentro con su forma de pensar. El que tiene sed, venga a mí y beba. 11:28. Del denominador obtenemos lo denominado, como por ejemplo de un hombre fuerte, fuerza, de una mujer música, la ciencia de la música. Xix, asimismo, de un jeroglífico, su denotación. Con ejemplos de esto, todo este libro está abarrotado. Por ejemplo, de la balanza inferimos justicia del zorro, astuto de la cabeza de asno, la ignorancia. Besos, del efecto inferimos la causa, y de la causa el efecto. Por ejemplo, de algo hábilmente nos hizo comprender la habilidad de un arquitecto de arquitectura, y viceversa. XXX y asimismo, de cierta alusión intuimos aquello a lo que se hace alusión. Por ejemplo, de una viejecita situada entre dos muchachas muy jóvenes y bonitas comprendemos un eclipse, la posición de la Tierra entre el Sol y la Luna. 32. Del contrario descubrimos el contrario. Por ejemplo, cuando evocamos irónicamente a una persona estúpida, inútil y sin valor, a quien para la ocasión queremos considerar sabia, inteligente y generosa, nos sentimos impulsados a recordar los opuestos. Así también la naturaleza incita mejor los contrarios de los contrarios, y muy frecuentemente actúa mediante tesis-antítesis. Hay otras razones por las que ciertas cosas están figuradas y firmadas por otras. Estas explicaciones se refieren, por ejemplo, a estos primeros capítulos o, en un menor número de casos, a algunos específicos. A aquellos que conciben sus formas individualmente o colectivamente, es decir, en virtud de uno o más de dos modos, les tocará descubrir la infinita diversidad de imágenes y semejanzas. Libro 1, primera parte, capítulo 9. Algunas formas de modelar y derivar imágenes que la escritura caldea guarda en el templo de Nimase ni uno tú, Egipto. 2. Sacaste a luz como sagrados los signos ocultos, famosos antes en canciones e historias, de dioses y pueblos con ellos, con la naturaleza como guía. Lo que percibimos puede observarse más escrupulosamente que mediante nuestro cambiante sentido, experiencia y orden de esas mismas cosas. A través de estos mismos signos los antiguos misterios permanecen a la vista, mientras la naturaleza se despliega en sus números a través de signos. Los oráculos de los dioses han llegado ante los ojos de los hombres. Por lo tanto, cuando una cosa está representada por su propia figura, se admite un carro por carro, un fuego por fuego, pero cuando se firma una imagen que no es invisible en sí misma, que surja un mejor sentido, una mejor habilidad. 2. Ahora firmarás una cosa diferente con una palabra que suena como algo sensible, porque vid recuerda, vida y caballo igual. 3. Palabras diferentes también son una, al menos por su primera parte. Nos enseñan a unirlos como un todo, así cuando el sacerdote hace la seña dador. Oración 3. Burro significa asno también enviará a Gazlae. 4. Está presente en la cabeza de Asia, a la que se puede comparar, ya que comparten la misma cola. 4. Ahora bien, el todo está firmado por la parte claramente. Para mí, Capitolina revela una cabeza de mármol. 5v. El habitante C de la patria, porque cuando Ángel dio ángulo, 6 luego aparece el propio británico y denota todo su país. Los movimientos de sus extremidades, sus vestimentas, túnica y capucha, designan turco, judío, monje y árabe.
De ello se deduce que su propiedad da apropiación, blasfemia viene de arrancado, porque una lengua blasfema necesita ser firmada así. A veces, cosas que sucedieron anteriormente revelan señales del futuro. Sensible se revela como si se tratara de un crimen condenable, camarada deriva de sensible, que lo acompaña, y salto proviene de saltador, por la forma en que se realiza el acto. Se han asignado insignias específicas a cosas específicas, para que podamos atar a Jano con su llave y a Marte con su espada. Cuando la temporada adecuada trae de vuelta sus regalos envolventes. Abril llega con flores, el otoño chorrea uvas, el invierno pesa con nieve, el verano se blinda en espigas de trigo, el que tiene da atuendo, rey da reino, el hombre rico, el poder de las riquezas, el envidioso envidia, el legislador la ley. Y el género está ligado a la especie, del mismo modo que el animal está, no obstante, ligado al toro. El agente concede el signo que el modo de acción no proporcionará por sí solo. La envidia concede al envidioso, el adúltero se hace famoso por su acto, un crimen. En el pasado, los griegos, hábiles con las palabras, enseñaban que las imágenes de las cosas debían atribuirse a figuras que encajaran. Para que el hombre dotado no se viera impedido de actuar, vemos a ciertos latinistas que están tan tontamente de acuerdo con ellos que carecen totalmente de razón sobre las cosas. Simplemente quedarme quieto cambia los nombres que me rodean. Una figura conceptual constituirá todas y cada una de las cosas, una vez ensambladas, en su persona, verbo, caso, número y género. Libro 1, primera parte, capítulo 10 sobre las imágenes de las palabras o de los enunciados y expresiones. 1 En cuanto a las imágenes de las palabras y de los vocablos, a nadie se le escapa que, así como las palabras y los vocablos no adquieren figura, tampoco se explican en sí mismos por las formas indicativas apropiadas de las cosas sensibles, que no están contenidas en ellas. En la categoría de imágenes sino de signos y notaciones. De este término ya que, particularmente en este 2 sin embargo, sacamos a relucir la explicación caso, las imágenes no reciben sus nombres de las explicaciones de las cosas que significan, sino más bien de la condición de aquellas cosas que hacen el significado. 3 Porque, en un texto, no podemos explicar adecuadamente pasajes y palabras mediante signos como los que trazamos sobre el papel a menos que pensemos en las formas de las cosas sensibles, ya que son imágenes de cosas que existen en la naturaleza o por el arte y se presentan a los ojos. Por lo tanto, las imágenes no reciben su nombre de lo que significan en la intención, sino de aquello de lo que han sido tomadas. En cuanto a cómo puede ser esto, las especies por derecho siempre deben ser concebidas de antemano y predeterminadas de tal manera que puedan ser simplemente signos de aquellas cosas. 4 Para que existan semejanzas de aquellas cosas que las especies han asumido. Algunos han ideado ciertas herramientas e instrumentos para mejorar un texto, o ciertos tipos de cosas naturales que parecen aproximarse mucho a la forma de las letras. Por ejemplo, una esfera se aproxima a la letra 0, una escalera o un compás a una columna y, mientras que está representado por alguien colgado entre dos yugos o sobre un trípode. 5 Por relaciones y disposiciones fijas de las letras. La gente solía hacer una palabra una o dos sílabas mediante este método cuando se añaden otras sílabas y se delinearían por sí mismas según parte o todo con mejores resultados que antes. A estas operaciones gramaticales se añadían, después del signo de la palabra simple, 6 Las diversidades de caso, género y número por analogía con el tacto o el movimiento o por analogía con el signo de los miembros del cuerpo humano. Por ejemplo, el caso nominativo se indica por la cabeza, y los casos oblicuos por los demás miembros, el dativo por la mano derecha, el genitivo por los genitales, el vocativo por la boca, el ablativo por la mano izquierda, el género femenino por una mujer, el plural por dobles agentes o medios. Los casos, los estados de ánimo, los tiempos y otras cosas de este tipo se indican por la posición, por la inclinación, por la genuflexión, por el hecho de sentarse, por la postura erguida de tal o cual animal, por una caída. 7 Por una fractura, por una inflamación, por un trastorno. Así, en años pasados me tocó amasar este arte para obtener signos más particulares y distintivos de una manera que no se revelaba en los métodos de los antiguos sino mediante cálculos impulsados por la semejanza de la cabeza o la cola de una palabra. Por ejemplo, por la semejanza de su cabeza asno lleva la figura de Gasilo, el que genera al Génesis y la que da a luz a los Paralipomena. 8 A semejanza de la cola de una palabra, un templo conduce a la contemplación por la semejanza del cuerpo entero de la palabra, espejo conduce a especulación.
Al reunir las diversas partes de carne, nieve y excremento se crea la palabra criminal, lo mismo que para alguien hidrano, vid y pera significan gran culpa. A este respecto, también pertenecen otras cuestiones que, por ser de mínima utilidad para nosotros, preferimos omitir, por ejemplo lo que se transmite por metalepsis, división, contracción, etimología e interpretación. Aunque han resultado términos útiles y suficientes para la mayoría de personas. Sin embargo, con mayor esfuerzo parecen requerir trabajo para preparar algo que por fin se pueda considerar digno de ser expuesto por nosotros. 9. Sin embargo, para el uso de muchas personas, emprenderemos una explicación diferente, más completa y económica, que se encontrará a continuación. Juzgamos que sería imposible que en algún momento se pudiera ofrecer otra explicación similar o mejor, ya que, con menos imágenes, el trabajo involucrado se vuelve más confuso y menos distinto, pero con más imágenes el trabajo y el esfuerzo son más vanos. 10. La inteligencia y el sentido proceden de imágenes que sirven para cualquier fin. Gracias a ellos, muchas artes. 11. Será efectivamente comprendido. Sin embargo, antes de llegar a una explicación de todas y cada una de las imágenes, cómo calcularlas y qué los forma y los hace vivir, contener y avanzar, ofrezcamos algunas palabras.